Capítulo 46. Toro y pala. Día 197/mes 5/año 40.024. Abrí los ojos, pero no estaba en mi habitación. El cielo despejado y el prado mental me confirmaron que había despertado en mi mundo mental. Sin embargo, no estaba solo. A unos metros estaba Musk, sentado con calma sobre una roca, como si hubiera estado esperándome desde hacía rato. ¿Qué haces aquí?, pregunté con el ceño fruncido, levantándome con lentitud. Solo quiero comprobar tu poder, respondió con voz tranquila. Si logras derrotarme, te mostraré mi verdadero rostro. Al escuchar eso, no lo dudé. Inspiré hondo y permití que mi cuerpo creciera, músculos y huesos expandiéndose hasta que la forma Kaiju tomó control. Me preparé para saltar sobre él. Sin embargo, Mas levantó un dedo. Espera, dijo, con una calma inquebrantable. Yo también necesito prepararme. De la punta de su dedo comenzó a manar energía espiritual que pronto lo envolvió por completo. Cuando la energía terminó de moldearse, frente a mí se alzaba una figura colosal. Un minotauro de energía espiritual del mismo tamaño que yo, con cuernos afilados y un torso ancho. El minotauro golpeó el suelo con su pezuña, y en un instante se lanzó hacia mí. La velocidad fue brutal. Apenas tuve tiempo de cruzar los brazos para recibir el embiste. El impacto resonó en todo el prado mental, una sacudida recorrió mi cuerpo y me arrastró varios metros hacia atrás, arrancando la tierra bajo mis pies. Con un rugido, solté un golpe ascendente con mi puño derecho, directo a su mandíbula. El minotauro retrocedió un paso, su cuello doblándose por la fuerza del impacto, pero no cayó. En lugar de eso, respondió con un cabezazo brutal. El choque de su frente contra la mía me hizo sentir como si un trueno hubiera impactado en mi cráneo. Una oleada de dolor reverberó en mi cabeza, obligándome a retroceder un par de pasos, gruñendo con furia mientras la sangre me hervía. El minotauro no me dio respiro. Balanceó su brazo enorme como una maza y me golpeó en el torso, lanzándome contra el suelo con una fuerza que levantó una nube de tierra y arrancó un surco profundo en el prado mental. Me incorporé de inmediato, gruñendo con furia mientras sacudía la cabeza para despejar el aturdimiento. Salté hacia adelante con un impulso brutal, mi puño izquierdo envuelto en energía espiritual, y lo estampé contra su hombro. El impacto lo hizo tambalearse, pero el minotauro apenas retrocedió un par de pasos antes de clavar sus pezuñas en la tierra y erguirse de nuevo. Con un bramido gutural, bajó la cabeza y embistió otra vez. Me lancé de costado, esquivando por un margen estrecho, sintiendo cómo el aire se desgarraba por la fuerza del impacto contra el suelo. La tierra tembló al quebrarse bajo sus cuernos, levantando una nube de polvo que me cegó por un segundo. Me moví a tientas, gruñendo mientras sacudía la cabeza, pero no llegué a reaccionar a tiempo. Una mano enorme salió de entre el polvo y me golpeó en el costado, lanzándome contra el suelo con una fuerza brutal. El impacto me hizo rodar varios metros, rompiendo la tierra en mi camino hasta detenerme. El dolor me recorrió de arriba abajo y apenas pude reincorporarme. El minotauro levantó su puño gigantesco y lo dejó caer contra mí, pero se detuvo a un palmo de mi cabeza. La figura comenzó a deshacerse en fragmentos de luz, revelando a Musk de pie frente a mí, intacto. Has superado mis expectativas, dijo con calma, observándome sin apartar la mirada. No has ganado, pero resististe más de lo que pensé posible. Acepté a regañadientes la derrota. Musk dio media vuelta y comenzó a desvanecerse como humo. Nos veremos luego. Fue lo último que dijo antes de desaparecer del todo. La visión se quebró de golpe y ya no estaba allí. Abrí los ojos sobresaltado en mi cama. La luz tenue de la mañana entraba por la ventana de mi habitación. Respiré hondo, notando que aún me dolían los músculos, aunque sabía que era solo un eco del combate mental. A mi lado, Chispitas se desperezó con un bostezo eléctrico. Hora de comer, murmuré, sirviéndole su ración en el cuenco. Él se lanzó a devorarla con entusiasmo, moviendo la cola de un lado a otro mientras chisporroteaba de energía. Yo, por mi parte, me vestí y subí al comedor para desayunar. Al terminar, regresé a mi habitación y me tumbé en la cama, dejando que el cansancio matutino me envolviera por unos instantes. Fue entonces cuando decidí registrar al Kaiju Grator. La interfaz se desplegó frente a mis ojos. Grator. Especie. Reptil. Características. Fuerza bruta. Capaz de embestir con una potencia devastadora. Resistencia ósea. Su cráneo y costillas están reforzados, lo que le permite soportar impactos directos. Notas. Los Grators suelen habitar llanuras abiertas. Kaijus descubiertos. 15-25. Cerré el registro con un gesto mental. Una especie menos por conocer, un paso más cerca de completar la lista. Me quedé unos segundos observando el techo, pero pronto decidí que no podía quedarme quieto.
Tenía tiempo libre antes de que alguien viniera a pedirme algo. El ascensor me llevó hasta la biblioteca de la torre de señal. Caminé entre los estantes con calma, dejando que mis dedos recorrieran los lomos de los libros sin un destino fijo. No buscaba nada en particular, pero aún así mis ojos se detenían en algunos títulos. Guía de supervivencia en la naturaleza, Historia del arte volumen 1, Introducción a la ingeniería. La mayoría de esos libros no captaron mi interés. Seguí avanzando hasta que un título llamó mi atención por completo. Compendio de armas volumen 1. Me detuve frente al estante y lo saqué con cuidado. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero oscuro, con grabados que parecían representar una espada y una pistola. Lo abrí y comencé a leer. El contenido era fascinante. Descripción de las primeras armas hechas por la Unión Humana. También existían herramientas que podían convertirse en armas como palas con filos retráctiles y picos que se transformaban en lanzas improvisadas. Todo eso existía porque en las minas era común que aparecieran pequeños kaijus de repente, y los mineros necesitaban algo a mano para defenderse. Me quedé leyendo un buen rato, pasando página tras página. Había ilustraciones detalladas, explicaciones de los mecanismos, notas sobre cómo algunos diseños habían sido inspirados por accidentes en las minas o por ciertos kaijus. Kai apareció entonces, sentada en lo alto de una estantería, con las patas colgando como si estuviera demasiado cómoda para estar en una biblioteca. Ladeó la cabeza con una sonrisa juguetona. ¿Ya pensaste en fabricarte un arma propia? Preguntó con tono burlón. No siempre tendrás tus puños. Mis puños me bastan por ahora. Respondí sin apartar la vista del libro. Kai se echó a reír suavemente, como si ya hubiera anticipado mi respuesta. El orbicón vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. Preséntate en el centro de entrenamiento. Grail encerré el libro con calma y lo guardé en su lugar. Parece que el descanso terminó. Murmuré, poniéndome de pie y guardando las manos en los bolsillos mientras me dirigía de vuelta al ascensor. El ascensor descendió y cuando las puertas se abrieron, salí de la torre de señal, recibiendo de golpe el aire fresco de Naryon. Avancé sin prisa hacia el centro de entrenamiento. Al llegar al centro de entrenamiento, las puertas se abrieron y encontré al resto del grupo ya reunido. Todos conversaban en voz baja, con un tono tenso que contrastaba con la costumbre de siempre. No tardé en entender el porqué. A unos metros de Grailen, se encontraba Mask junto a otra persona vestida de forma idéntica. Este es Front. Dijo Mask. Antes de subir la plataforma del Nucleud, quiero que luche antes contra Grailen. Front avanzó con calma, desenvainando una pala que llevaba debajo de la túnica. Se plantó frente a Grailen, clavando la punta de la pala contra el suelo con un golpe seco antes de adoptarla como si fuera una lanza. Empieza cuando quieras. Dijo Grailen con voz firme. Front se alejó a un par de metros y apuntó con la pala hacia Grailen, una ráfaga comprimida de viento salió disparada hacia él. Grailen extendió su mano derecha y se transformó en su modo escudo, desplegando un campo de energía espiritual que bloqueó el ataque. El choque levantó polvo en el suelo del centro de entrenamiento, obligándonos a cubrirnos el rostro por un instante. No está mal. Murmuró Grailen con una leve sonrisa. Pero si solo vienes con esas ráfagas de viento, lo único que lograrás será despeinarme. Grailen cambió a modo mano y cerró el puño, que comenzó a arder con un fuego intenso que crepitaba alrededor de su mano robótica. La temperatura en el aire aumentó de inmediato, obligándome a tragar saliva mientras el calor me golpeaba incluso desde mi posición. Front no retrocedió. Ajustó la túnica con un leve movimiento, dejando que la tela ondeara suavemente, y alzó la pala hacia Grailen. Grailen avanzó con pasos firmes, el puño en llamas iluminando el centro de entrenamiento con un resplandor anaranjado. Front levantó la pala y, en un movimiento veloz, disparó una ráfaga comprimida de viento. El impacto fue tan potente que lo hizo retroceder un par de metros, arrastrando los pies contra el suelo y dejando marcas en la superficie del suelo. El aire se siente raro. Murmuró Grailen, entrecerrando los ojos. Fue entonces cuando vi cómo su respiración se volvía entrecortada. No entendí qué pasaba hasta que él mismo llevó la mano robótica a su cuello y se arrancó un filamento de energía que rodeaba su cuello. El filamento se extendió desde el cuello de Grailen hasta la punta de la pala de Front. Astuto, gruñó Grailen, ajustando la postura. El filamento de energía se desintegró en su mano mientras sus ojos se mantenían fijos en Front. Grailen cerró el puño robótico y este cambió de forma, las placas metálicas desplazándose hasta transformarse en modo disparo. El cañón se desplegó con un chasquido metálico, liberando un fulgor rojo incandescente que vibraba con calor. La presión en el aire aumentó.
Sentí un cosquilleo en la piel, como si el mismo oxígeno estuviera a punto de encenderse. ¡Bum! Rugió Graylen, y el proyectil de fuego salió disparado. Una explosión iluminó el centro de entrenamiento, envolviendo a Front en un torbellino de humo y llamas. La onda expansiva levantó polvo y me obligó a cubrirme los ojos por un instante. Pero cuando el humo comenzó a disiparse, la silueta encapuchada emergió, aún en pie, la pala levantada frente a él, las marcas del fuego ardiendo sobre el suelo a su alrededor. Sigue en pie, murmuré en voz baja, con un nudo de tensión en el estómago. Graylen no esperó. Corrió hacia él, el puño robótico ardiendo otra vez, cada golpe que lanzaba parecía un martillo de fuego. Front lo recibía con la pala, desviando los impactos con precisión quirúrgica. El metal chocaba contra el metal, chispas saliendo con cada colisión, el sonido seco resonando en todo el centro de entrenamiento. Los movimientos eran tan rápidos que apenas podía seguirlos. El puño de Graylen descargaba ráfagas incandescentes, y la pala de Front parecía anticiparse a cada trayectoria, bloqueando, girando y desviando sin perder firmeza. Ya basta. La voz de Mask resonó fuerte parando el combate. Ambos se detuvieron al instante, aunque aún con la tensión marcada en sus posturas. Graylen inspiró hondo, bajando lentamente el puño y dejando que las llamas se apagaran alrededor de su mano robótica. Ha sido un gran combate, dijo, avanzando hasta quedar frente a Front y extendiéndole la mano. Front dudó un segundo, pero finalmente aceptó el gesto, estrechando la mano de Graylen con firmeza. Mask dio un paso al frente. Váyanse todos, añadió Mask, con un ademán de la mano. Es hora de que comencemos. Así que uno a uno comenzamos a retirarnos del centro de entrenamiento en silencio. Cuando regresé a mi habitación, me encontré con algo inesperado dentro. Sobre el escritorio había una caja de regalo. Era pequeña, de cartón rojo, cerrada con una cinta amarilla. Dentro encontré una maceta del tamaño de mi mano, una pequeña bolsa de tierra y un paquete de semillas. No había nada más aparte de una tarjeta encima de todo, así que la tomé. Hablamos en el mundo mental a las 22. Mask. Fruncí el ceño. En la parte posterior había una instrucción escrita. Usa energía espiritual para hacer desaparecer la tarjeta. Obedecí. Canalicé una pequeña cantidad de energía en el papel, y este se desintegró en un destello brillante que desapareció al instante. Dejé escapar un suspiro y puse la maceta en el escritorio. Abrí con cuidado la bolsa de tierra, llené la maceta de tierra y después planté las semillas en su interior. Tomé la maceta y la llevé conmigo hasta el baño, la puse bajo el grifo, dejando que un pequeño chorro de agua empapara la tierra. Me quedé observando la maceta unos segundos más, luego salí de la habitación. El ascensor me llevó hasta la biblioteca. El libro del compendio de armas volumen 1 aún me esperaba en el estante. Lo tomé de nuevo y me senté en el mismo lugar. Las páginas pasaron una tras otra mientras repasaba cada ilustración, deteniéndome en los detalles de los mecanismos y en cómo cada arma había sido concebida. Al final cerré el tomo con calma, dejándolo nuevamente en su sitio. Regresé a mi habitación y miré la hora. Aún quedaban muchas horas antes de la noche. Me tumbé sobre la cama, cerré los ojos y dejé que mi conciencia descendiera a mi mundo mental. El cielo mental estaba despejado, con un viento suave que agitaba apenas la hierba. Inspiré hondo y, con un pensamiento, hice aparecer a Chispitas frente a mí. Él parpadeó un par de veces, ladeando las orejas. ¿Otra vez aquí?, murmuró curioso. Quiero hacer tiempo, así que pelearemos tú y yo. Chispitas abrió los ojos de par en par y chilló con entusiasmo, la electricidad recorriendo su cuerpo en un destello brillante. Se lanzó hacia mí como un relámpago, moviéndose de un lado a otro con una velocidad que dejaba estelas chispeantes en el aire. Sus colmillos electrificados apuntaban directo a mi brazo. Lo esquivé por poco, girando sobre mi eje y lanzando un golpe abierto con la palma. Chispitas rodó por el pasto, chillando de emoción antes de impulsarse de nuevo. La segunda embestida fue aún más rápida. Saltó directo a mi pecho, la electricidad crepitando con fuerza. Esta vez lo recibí de frente, bloqueándolo con el antebrazo envuelto en energía espiritual. El impacto vibró por todo mi brazo, pero logré mantener la postura y lo aparté con un empujón. Nada mal, murmuré, esbozando una leve sonrisa. Chispitas no se detuvo. Volvió a la carga, lanzando una descarga eléctrica desde la distancia. Me incliné hacia un lado, esquivando el rayo por poco. Sentí como el calor del relámpago me rozaba el brazo, erizando mi piel. Aproveché ese instante para impulsarme hacia él. Chispitas trató de esquivarme con un salto lateral, pero anticipé el movimiento y extendí mi pierna, bloqueándole la trayectoria.
Se giró en el aire, intentando contraatacar con un coletazo chispeante, pero levanté el antebrazo y desvié el golpe, aunque un cosquilleo eléctrico me recorrió hasta el hombro. Respondí con un empujón rápido de la palma, que lo hizo rodar por la hierba. Antes de que pudiera reincorporarse por completo, ya lo sujetaba con firmeza. Chispitas pataleó, lanzando chispas a mi brazo, pero apreté un poco más hasta que sus movimientos fueron perdiendo fuerza. Finalmente lo levanté en el aire y lo sostuve frente a mis ojos. Está decidido. Murmuré, con una sonrisa de satisfacción. Chispitas chilló suavemente, sus bigotes aún chisporroteaban con descargas débiles. Quiero ser más fuerte. Dijo con un tono decidido. No me lo esperaba, pero tampoco me sorprendía del todo. Si realmente quieres eso, entonces tendrás que aprender a manipular la energía espiritual. Le respondí. Chispitas ladeó la cabeza, desconcertado. ¿Energía espiritual? ¿Qué es eso? Inspiré hondo, recordando que, a pesar de que él ya podía usarla de forma instintiva, no entendía lo que realmente era. Después de todo, Chispitas no dejaba de ser un kaiju, y los kaijus usaban la energía espiritual como parte de su naturaleza. Es la fuerza que alimenta tus rayos cuando atacas. Expliqué con calma. Es como una corriente invisible que recorre todo tu cuerpo y que permite hacer diversas cosas. Él inclinó las orejas hacia adelante, atento. ¿Y cómo la controlo? Extendí mi mano hacia él, cerrando los ojos un instante para concentrarme. Observa con cuidado. La energía espiritual comenzó a fluir desde mi pecho hacia mi palma. Un resplandor tenue surgió, vibrando con calor, y poco a poco fue tomando forma, hasta condensarse en una esfera espiritual flotando sobre mi mano. Esto es energía espiritual, la base de toda técnica. Expliqué mientras la esfera flotaba sobre mi palma. Sin ella, ni los humanos ni los kaijus podrían llegar al máximo poder. La esfera brilló con más fuerza por un instante antes de disiparse como humo en el viento. Tú ya sabes usarla sin pensarlo, como cuando lanzas una descarga eléctrica. Pero si aprendes a controlarla de manera consciente, podrás crear tus propias técnicas. Chispitas abrió mucho los ojos, su cola se erizó y soltó un chillido emocionado. Quiero intentarlo. Dijo, saltando de un lado a otro. Sonreí. Está bien. Pero tendrás que empezar desde lo básico. Me senté frente a él y toqué mi pecho con un dedo. Lo primero es sentir la energía dentro de ti. Le indiqué con calma. Cierra los ojos, concéntrate en tu respiración, y busca esa corriente cálida que recorre tu cuerpo. Chispitas cerró los ojos con fuerza, sus orejas se movieron levemente y su respiración comenzó a compasarse. Su pelaje se erizó de forma irregular al principio, como si no supiera dónde enfocar la sensación. Por unos minutos se quedó así, tensando sus músculos de manera torpe, como si buscara atrapar algo invisible. Me limité a observarlo en silencio, dándole tiempo. Poco a poco, su respiración se hizo más estable y un leve zumbido eléctrico recorrió sus bigotes. Eso es, murmuré. Su cuerpo se estremeció y de pronto sus orejas se alzaron con un movimiento brusco. Abrió los ojos de golpe y me miró sorprendido. Lo sentí. Exclamó, con la cola sacudiéndose. Una chispa más estable que antes recorrió su pelaje, brillando con un resplandor suave que no se dispersaba. Era diferente, más controlado. Chispitas ha desarrollado la habilidad. Percepción espiritual. Lo miré con satisfacción. Bien hecho. Le dije acariciando la cabeza. Chispitas chilló con orgullo, sus bigotes vibrando con pequeñas chispas que ya no explotaban de golpe, sino que fluían como un zumbido constante, casi rítmico. Fue entonces cuando el aire del mundo mental se volvió más pesado, como si alguien hubiera impuesto su presencia. Más que estaba de pie a pocos metros, observándonos en silencio.